Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el señor Juan Carlos León, él es director nacional del Frente de Profesionales y vocero también del Centro Democrático, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. ¿Cómo está, estimado Juan Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Un saludo pues a todos los amigos de acá de Durán que nos están viendo el día de hoy. Bueno, antes que nada darle la más cordial de las bienvenidas de parte de todos los duraneños a este espacio en el cual vamos a tratar estos temas importantes porque pueden servir para la comunidad en general y más que nada porque podemos estar informados. Cuéntenos un poco cómo se logra esta organización, cuál es el objetivo de la misma. Bueno, yo represento al Movimiento Centro Democrático Nacional, Lista 1. Desde el mes de enero de este año fuimos inscritos en el CNE con la lista 1 y ya como un movimiento nacional, porque anteriormente éramos Centro Democrático, un movimiento provincial, y en su momento éramos lista 61, ¿no? Fue en la lista que lidera y que llevó a la reelección con más de 1.100.000 votos al actual prefecto reelecto de la provincia del Guayas, el licenciado Jimmy Jairala Balaza. Nosotros veníamos haciendo ya un trabajo interesante a nivel local de Guayas. Como te decía, el 1.200.000 votos fue pues sin duda una muestra del agradecimiento de la ciudadanía por el trabajo que se venía realizando, sobre todo en la parte social, adicionalmente pues a las competencias. Un gran apoyo han recibido por parte de la comunidad. Definitivamente. Y mucho justamente de estas propuestas y de este enfoque social y humanista que tiene pues nuestro líder y todos los que venimos en la estructura del movimiento, empezaron a replicarse justamente programas en otras provincias. Tuvimos obviamente llamados de líderes, de dirigentes, incluso autoridades que querían replicar y desde ahí empezó ya para nosotros un llamado de que nuestras propuestas estaban trascendiendo las fronteras provinciales del Guayas. Y luego de eso, pues una vez el Buró del Movimiento decidió en su momento pues hacer el trabajo para hacer un movimiento nacional, donde trabajamos pues y presentamos cerca de 500.000 voluntades que también decidieron pues que el Centro Democrático sea ya un movimiento nacional. Y aprovecho el espacio para agradecerles a todos los amigos de acá de Durán que nos ayudaron pues con sus firmas y con su apoyo para Centro Democrático. Y de ahí en adelante pues durante este año e incluso el año pasado, los últimos trimestres del año pasado, se han venido suscitando obviamente proyectos de ley que han estado debatiéndose a nivel social. Nosotros hemos participado como un movimiento, trabajamos en la ley de herencias, trabajamos justamente en las enmiendas constitucionales, en las reformas tributarias, en las reformas laborales también. Hicimos foros académicos con justamente pues personas que trabajan en las universidades y la gente en grupos sociales, e incluso hicimos propuestas a la asamblea, pero bueno, en ese momento pues como hasta el día de hoy nosotros no tenemos asambleístas, entonces ahí el canal se corta un poco. Claro. Y ese es uno de los objetivos y de las misiones que hoy tenemos y en las que estamos trabajando pues para en las elecciones de febrero del 2017 tener nuestros candidatos ya en la asamblea. Es decir, este movimiento busca fomentar el diálogo y el consenso, por supuesto, con todos los ciudadanos. De alguna forma, ustedes están receptando todas las inquietudes de aquellas personas que de una u otra forma se han sentido afectados en su momento, ya sea por el actual régimen, por ejemplo. ¿O qué tipo de inquietudes les llega a ustedes? Definitivamente, uno de los postulados más grandes pues, que tiene nuestro movimiento es trabajar en beneficio y el bienestar del ser humano, y justamente pues para ser parte de ese diálogo hay que saber escuchar. El diálogo, el consenso, para nosotros son pues obviamente valores prioritarios, y es más, nuestra posición ideológica es trabajar desde un pragmatismo, desde el centro, donde se pueda pues justamente escuchar lo bueno y lo malo. E incluso hoy Ecuador necesita, más allá de tesis y de estigmatizar una tesis u otra como de derecha o izquierda, el pueblo ecuatoriano lo que quiere son decisiones propias, decisiones que traigan un beneficio pues por detrás, independientemente de cómo sean catalogadas. Y participar activamente de la política, ¿no? Porque es un factor importante, son quienes eligen a los líderes de nuestro país. Definitivamente, y en ese sentido es que nosotros hemos venido caminando, por ejemplo, en los foros que te he comentado, y de ahí pues un foro muy importante que obviamente tuvo la visión de nuestro líder Jimmy Jairala, de trabajar como una alternativa económica, este eslogan que hoy utilizamos y que venimos trabajando durante 3 meses atrás, de volver la mirada al campo.
Entonces, justamente pues una de estas propuestas, la más importante que hoy venimos abanderando, la más importante pero no la única, que justamente pues se denomina Volver la mirada al campo, sale de un foro con la visión de nuestro líder Jimmy Jairala, donde empezamos a conversar con gremios arroceros, maiceros, ganaderos, la importancia del contenido, porque siempre nuestros foros eran espacios académicos o espacios de diálogo objetivos, completamente objetivos. ¿Cómo qué tipos de temas en particular son los que se tratan o llegan hacia ustedes con ciertas solicitudes? En este caso en particular, como te comento, Julio, el enfoque era que nos cuenten cuál era la realidad de los sectores a los que ellos representaban dentro de todo lo que concierne pues el tema agrícola. Escucharlos. Escucharlos. Saber obviamente qué era lo bueno, qué es lo que se estaba haciendo bien y dónde creían ellos que de repente podía haber un cambio de una política pública para mejorar incluso pues sus productos como tal. De ahí es que, como te comentaba, pues este contenido fue muy interesante y sale la idea de hacer un segundo foro y luego un tercer foro, con el cual ya el grupo pues obviamente del Frente de Profesionales y del movimiento en general empezamos a analizar estadísticas para tener un panorama muy claro de la realidad del agro ecuatoriano. Y hoy pues con mucho orgullo podemos decir que tenemos nosotros ya planteado una solución que en su momento pues se hará pública pues para todo el Ecuador, e incluso ya estamos trabajando en capacitaciones en territorio, que es muy importante porque bueno, la capacitación es uno de los tantos problemas que existen en el campo ecuatoriano, además de obviamente de los créditos, el tema de los sistemas de riego. Pero la capacitación y el conocimiento, que es lo que trae la capacitación, es un tema muy importante porque obviamente pues nuestros pequeños, sobre todo los pequeños agricultores y los medianos, no tienen esa preparación y no tienen muchas veces pues esa información. Muchas cosas las hacen de manera empírica y pese a que saben muchísimo, nunca viene y nunca está de más escuchar pues algún consejo de un equipo de ingenieros agrónomos, de economistas, abogados que venimos atrás caminando pues por toda la provincia del Guayas e incluso ya en la hermana provincia de Los Ríos, y estaremos por Chimborazo también en unas semanas más adelante. Obviamente estas capacitaciones en territorio tenían como uno de los objetivos seguir fomentando este nexo de diálogo justamente pues con los pequeños y medianos agricultores. Algo que realmente me llama la atención acá es que ya están en un momento donde los ecuatorianos, y ustedes lo explicaban dentro de lo que pude leer, era de que están necesitando a gritos evitar las protestas y más bien presentar propuestas. Es realmente interesante. ¿Cuáles son esas propuestas ustedes creen que va a permitirles a ellos poder salir de cierta crisis? Bueno, evidentemente para nosotros como movimiento, pues la mejor manera de hacer política es trabajar con propuestas y evitar las protestas, como bien mencionas, ¿no? De las propuestas en las que nosotros tenemos, está clarísimo que la cantidad baja de productividad que tiene el país en muchos de los cultivos tiene que ver justamente por la falta de semillas certificadas, por ejemplo. Hay incluso mucho contrabando de tanto del arroz, por ejemplo, de ganado. Hay mucho contrabando y nosotros venimos sugiriendo ya hace tiempo, y va a ser una política que vamos a exigir desde la Asamblea Nacional, que justamente haya un mayor control en las fronteras para evitar que venga ganado colombiano o arroz peruano de contrabando. La gente que trabaja en el campo sabe realmente que esto obviamente es un prejuicio, porque obviamente los precios se aminoran y rompen el mercado y perjudica terriblemente. Esa es una de las políticas que nosotros venimos trabajando. Venimos obviamente hablando de hacer un análisis realmente de riego, venimos hablando de incentivar a la agroindustria. Para darte un dato, Julio, claro, solo el 1% del cacao que se produce a nivel nacional termina siendo chocolate, el 1%, lo cual significa que en índices de agroindustria estamos bajísimos, y es ahí donde nosotros venimos a proponer que haya incentivos a los empresarios nacionales y extranjeros incluso para venir a trabajar en agroindustria. Hay maneras como incentivarlos, justamente una de esas podría ser incluso trabajar o reducir los impuestos a la renta, por ejemplo. Otro de esos podría ser ver la forma y analizar el tema de eliminar el impuesto de salida de divisas, que en realidad hoy se está transformando, en vez de preocuparse por la salida del capital, también se está preocupando pues por el ingreso del capital al Ecuador. Entonces estamos en una situación un poco complicada, y es donde nosotros venimos pues hablando ya de abrirnos a mercados multilaterales
abrirnos a países donde Ecuador pueda sentirse beneficiado de un acuerdo pues bilateral o multilateral, independientemente si el país es Estados Unidos, por ejemplo, y comentar o mencionar pues que Estados Unidos estaríamos hablando de un país pues de derecha o capitalista, ¿no? Eso es lo que le convendría a un sector, por poner un ejemplo, y eso es lo que nosotros venimos proponiendo. Existiendo estas propuestas realmente interesantes, ¿por qué no son acogidas entonces por las autoridades actuales? Bueno, en realidad porque el canal, como te decía Julio, nosotros aún no lo tenemos, no tenemos nosotros asambleístas. Mucho de lo que hemos hecho ha sido obviamente por ser un movimiento responsable y comprometido con la ciudadanía. Hemos presentado las propuestas a la asamblea, sin tener pues obviamente mayor resonancia, y es ahí donde nosotros venimos haciendo énfasis y a pedido obviamente de la ciudadanía de en estas próximas elecciones tener nuestros propios candidatos asambleístas para que estos sean justamente el canal de todo lo que nosotros hemos venido proponiendo, ¿verdad? Para que sean quienes impulsen pues políticas y normativa pues a favor justamente de los gremios con los que hemos venido teniendo contacto y con toda la agenda que se nos viene también pues adelante. Usted que ha tenido más contacto con los campesinos, con el agricultor, ¿qué le ha dicho o qué le han dicho a usted que le pudo haber marcado para poder tomar pie y pauta, para poder hacer grandes cosas para futuro, por ejemplo? Bueno, la verdad es que es muy grato en el recorrido conocer gente tan noble y de tan buen corazón, y que siente de una manera muy particular y es tan agradecida pues con este trabajo que nosotros venimos haciendo por los cantones. Como te comentaba en un principio, nunca viene de más un consejo. En los campos hay muchas plagas en las cuales nosotros venimos hablando de una manera tener mucha precaución sobre las plagas, sobre enfermedades, cómo mejorar incluso el tema de los cultivos, conceptos incluso en el uso de los fertilizantes, temas medioambientales también. Y es muy grato ver el agradecimiento y saber que de una u otra forma vamos cumpliendo con el objetivo que es de mejorar la vida de los hermanos, mejorar la vida de los campesinos. De una u otra forma, a través de la capacitación, vamos ayudando. Más adelante queremos obviamente ya hacerlo pues a nivel macro, ¿no? A nivel de políticas públicas, como te mencionaba, y vamos recogiendo justamente solicitudes justamente del tema, por ejemplo, del tema crediticio. Nosotros venimos también trabajando y analizando propuestas para simplificar muchos trámites. En realidad nos contaban, por ejemplo, que acceder a créditos de entidades financieras públicas o gubernamentales había demasiado papeleo. Incluso la gente, los campesinos que son de otros recintos, porque no todos están en la cabecera cantonal, donde normalmente suele estar la sucursal de la entidad pública, más gastan a veces en viajar de sus recintos y llegar obviamente para encontrarse con mucha tramitología, e incluso en el caso de que le concedan el crédito, pues el crédito es tan bajo pues que obviamente han gastado mucha cantidad de dinero para acceder a los créditos. Entonces ahí es donde nosotros venimos hablando justamente, cuando decimos volver la mirada al campo, es que el país y las políticas públicas giren a través, como eje principal tengan el campo. Solo para tener un dato, el 1.4 del Producto Interno Bruto del año 2015 fue dirigido hacia el campo, hacia el agroecuatoriano, lo cual es muy bajo todavía. Entonces hay ejemplos que se pueden replicar. Tenemos el ejemplo de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica, de Colombia incluso, que lo tenemos aquí cerca, donde obviamente nosotros estamos y seguimos haciendo un análisis profundo para replicar lo que hay que replicar e incluso adaptándolo a nuestra realidad. Pero para volver la mirada al campo hay que justamente pues trabajar desde las políticas públicas como tal, sin que esto signifique que el Centro Democrático no está trabajando en el resto de áreas o sectores que también son importantes. Nosotros hemos trabajado pues también con propuestas para los jóvenes, propuestas para los migrantes. Justamente tuvimos semanas atrás la representación de nuestro líder del movimiento en la ciudad de Nueva York, en Roma, en Milán, en Barcelona y en Madrid, y pudimos recoger justamente pues toda la problemática de los migrantes, y donde ya hemos preparado pues justamente una ley para los migrantes, donde actualmente solo tienen un acceso limitado al voto. Pero nosotros venimos proponiendo, por ejemplo, que ellos tengan ya un voto pues por correo, como existen en los países del primer mundo incluso, porque a nivel de migrantes hay aproximadamente 2 millones de ecuatorianos, y los que votan o se acercan a votar son aproximadamente 60 o 70 mil. O sea, hay pues una barbaridad de diferencia. Y esto significa pues porque, al igual que en el caso que te mencionaba, para empadronarse y poder tener su derecho al voto o cumplir con su derecho al sufragio,
tienen que viajar muchos ecuatorianos obviamente de muchos otros sectores donde viven hasta las ciudades capitales y cuestan mucho dinero, Claro. solo para empadronarse, sin que eso signifique que luego tienen que volver a viajar el día de las elecciones. Entonces nosotros venimos proponiendo hacerlo mucho más práctico, hacerlo incluso mucho más cercano a la realidad donde viven en países europeos, y practicar pues obviamente el voto por correo. Claro, no, una de las cosas interesantes que usted ha mencionado ha sido lo de las capacitaciones, ¿no? Una sociedad capacitada que pueda estar siempre activa, siempre actualizándose de información, va a permitir de que los ciudadanos busquen unas nuevas alternativas para poder salir adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar estaremos mencionando más sobre estos foros realmente que ustedes están realizando, volver los ojos al campo, ¿no? Listo, Julio. Ya regresamos.